El aumento de células que genera al fin ¿qué? ¿Un aumento de qué? Un aumento de tamaño, simplemente, crecimiento. Y cuando hablamos de desarrollo, definamos desarrollo. ¿Qué sería el desarrollo? ¿Sería un aumento de tamaño? Maduración, ¿qué más? ¿Especialización se puede decir eso? Adquirir nuevas. Bueno, puede ser parte. Entonces hablamos, miren, entonces nos centramos. ¿Qué sería el crecimiento? El aumento indefectible de tamaño. Cuando hablamos de desarrollo, cuando es aumento indefectible de tamaño, se agrega ¿qué? Se agrega una especialización, una diferenciación. Y si estas dos propiedades se aumenta que estas pueden adquirir cambios morfológicos y evolutivos, y hablamos de desarrollo. ¿Ya? Entonces, en las plantas deben crecer y deben desarrollarse. Pero para que suceda, para empezar, el crecimiento, deben de darse dos premisas, que es lo que también pregunto en el examen. Dos cosas tienen que dar obligatoriamente en una planta. ¿Cuál es una de ellas? La reproducción celular. ¿Y cuáles son las células especializadas o que tienen como función la reproducción celular? Lo vimos en la segunda clase. ¿Cuáles son esas células? A la que se les llama células madre también. Las células reacciona, ¿estás escuchando? Reacciona, hija. Las células meristemáticas. Las células meristemáticas tienen esa función, la de reproducción celular, por eso también se les conoce como células madre. En los organismos, en los seres humanos, por ejemplo, donde tenemos células madre hasta que nos moramos, puede ser solamente en dos órganos, en la piel y en el hígado. Son los únicos órganos que todavía conservan esa propiedad de reproducción celular. Sin embargo, en las plantas la conservan toda la vida, ¿no? ¡Qué envidia! Las plantas conservan su función de reproducción celular toda la vida, pero ¿cuál es la diferencia entre plantas y animales con respecto a la reproducción celular? Las plantas solamente se reproducen en puntos específicos. Hablábamos que en la meristemo apical caulinar, el meristemo apical radical, cuando tiene crecimiento secundario, en los meristemos intercalares también, ¿no? Entonces solamente en esas áreas estas se van a continuar reproduciendo. Entonces las plantas se reproducen celularmente como primer requisito para poder crecer. El segundo requisito, ¿cuál será? La elongación. ¿Recuerdan ustedes? Las células meristemáticas se reproducen, se hacen dos. Una de estas células sale del área meristemática. ¿Y cuál es el primer paso? La elongación. Entonces la célula que nació toda cuadradita, rechonchita, gordita, debe elongarse. Si no elonga, la planta no va a crecer, se va a quedar ahí enana. ¿Estamos? Entonces, los dos requisitos para que se dé el crecimiento de las plantas es la reproducción celular y la elongación. Nada más, para el crecimiento. Luego, recuerden, luego de la elongación de las células, ¿qué sucede? Sucede una maduración y una diferenciación. ¿Qué es diferenciación? Hablamos de adoptar una función específica. A eso también se le conoce como especialización. Ahí hablamos, miren, cuando se dan todos estos ítems, cuando se cumplen todos estos ítems, hablamos de crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que la planta regula este crecimiento y desarrollo? Pues sí, también se regula, se impulsa. Cuando hemos hablado de utilizar, por ejemplo, nosotros hormonas o cuando se hace fertilización, las plantas absorben aquellos elementos que necesitan para poder producir mayor cantidad de carbohidratos, lípidos, proteínas que son necesarias para su crecimiento. Pero ¿qué más sucede? Ustedes vamos a hacer unas prácticas en donde ustedes le van a aplicar hormonas a sus plantas que supongo deben estar grandecitas, y además vamos a hacer práctica en laboratorio, porque antes que me olvide, para la próxima semana vamos a hacer práctica de efecto de las auxinas en el desarrollo de las raíces. Eso lo vamos a hacer en el laboratorio.
Para ello necesito que hoy ustedes lleguen a sus casas y pongan a germinar semillas que pueden ser de menestra o de maíz o de lo que sea, lechuga, alfalfa, lo que sea, pongan a germinar estas raíces en platos descartables. Pongan 5 platos, en cada plato coloquen unas 30 semillas para que no se enríen. Los platos descartables que sean lo más grandes posible. ¿Ya? Platos nada más. ¿Ya? Pongan a germinar unas 30 semillas por plato. Por un grupo, 5 platos. Por un grupo. Sí, a la semana crece. A la semana ya sale la raíz. ¿Ya? Bacán. ¿Cómo? No, solo tipo de semillas por grupo. Por ejemplo, ustedes son 3 trabajan 3, pero no saben. Ustedes pueden trabajar semilla de lechuga, otro si quiere semilla de arveja, otro de maíz, la que sea. Pero por grupo, los 5 platos deben tener la misma semilla. Ojo, ¿por qué? Otro vamos a ver el efecto de las auxinas en el crecimiento de las raíces. Entonces, para que haya una conclusión, cada grupo de 3 debe tener las mismas semillas para luego concluir cuánto crecen y le vamos a aplicar diferentes concentraciones de auxinas para poder determinar cuál es el efecto de estas hormonas. Entonces le decía, ¿por qué le decía eso? Las hormonas tienen efecto ¿en qué? En el crecimiento también. No solamente el crecimiento radicular o radical, sino también el crecimiento del tallo. Ahora, ¿cómo es que estas hormonas influyen en el crecimiento? A ver, ¿cómo es que, yo le pongo hormonas en las plantas y esta hormona empieza a crecer? ¿Y cómo es que se da esto a nivel celular? Esto se da, pues, hablando sobre crecimiento y desarrollo. Miren. Crecimiento, incremento irreversible de tamaño. Desarrollo, cambio gradual y progresivo en tamaño, que se refiere al crecimiento, en su estructura y en su función, a lo que se denomina diferenciación, que hacen posible la transformación de un cigoto en una planta completa. Y acá tenemos este cuadrito, miren, células meristemáticas. Acá tenemos las células meristemáticas. Tenemos crecimiento plasmático. Luego acá en la parte inferior tenemos la elongación de las células. Esto también, luego de ello viene la diferenciación. Luego la maduración, ¿no? La maduración de las células. La senescencia, o sea, el envejecimiento. Y luego la... Julius von Sachs es uno de los primeros fisiólogos, se le conoce como el padre de la fisiología vegetal, es un alemán, y menciona que dice la forma y función de un organismo multicelular depende de una eficiente comunicación entre las células en plantas superiores. La regulación y coordinación del metabolismo, crecimiento y morfogénesis dependen de señales químicas desde una parte de la planta a otra. ¿Qué menciona von Sachs? ¿Qué quiere decir? Que la forma y función de un organismo multicelular depende de una eficiente comunicación entre las células. Así es, depende de una eficiente comunicación entre las células. Acá nomás cuando hemos visto el transporte de sacarosa. Si las células no estuvieran comunicadas, imagínense toda la energía que necesitaría la planta para que pase la sacarosa de una célula a otra, porque hemos visto que de la célula que forma, de la célula que sintetiza la sacarosa, pasa la sacarosa hacia la célula acompañante, pero lo hace utilizando energía o pasivo. Tiene que utilizar energía en ese paso, ¿no? Entonces imagínense si no hubiera la comunicación intercelular. Luego de la célula acompañante a la célula problemática pasa a través de dos conductos que se llaman plasmodesmos, a través de un transporte pasivo. Entonces, ¿utiliza energía? No utiliza energía. ¿Pero por qué? Porque las células tienen una comunicación intercelular a través de plasmodesmos. Y hablamos de una comunicación anatómica, ¿no? Porque también existe comunicación utilizando una comunicación química cuando se utiliza ya, hablamos de, por ejemplo, cuando se trabaja con calcio, potasio, que bueno, no es el caso en estos momentos. Entonces, miren,
¿Cuáles son los requerimientos? González menciona cuáles son los requerimientos para el crecimiento de una planta. Hablamos de requerimientos ¿qué? De tipo externos y requerimientos de tipo internos. ¿Cuáles son los requerimientos externos? Para que pueda crecer la planta, para poder realizar fotosíntesis, ¿qué se necesita? Se necesita obviamente un factor externo que es la luz. Sin luz no puede haber fotosíntesis. ¿Qué más necesitamos? CO2, necesitamos dióxido de carbono. ¿Para qué? Porque a través de la utilización de, ¿qué? De su carbono y el oxígeno se extrae, se rompe la molécula de CO2 y podemos tener carbono para utilizar en la formación de carbohidratos y oxígeno también para utilizar la misma formación de carbohidratos. ¿Qué más? Necesitamos agua. ¿El agua por qué? El agua, aparte de que se le extrae el ion hidrógeno, el ion oxígeno, se utiliza como transporte universal y solvente universal también. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos minerales, obviamente, para que haya un reforzamiento a nivel de las células. ¿Qué más necesitamos? Temperatura, una temperatura adecuada para que se pueda desarrollar la fotosíntesis y las plantas también puedan crecer a una temperatura óptima. Longitud del día. ¿De qué nos sirve la longitud del día? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero ¿qué sucede? Les decía, por ejemplo, ¿en qué estación del año no se da el mayor florecimiento de las plantas? En la primavera. ¿Por qué? Porque allí hablamos de una longitud del día específica. Entonces, las plantas que necesitan una cierta cantidad de horas luz. A eso se le llama longitud del día. Por ejemplo, la mayoría de las plantas necesitan ¿cuánto de luz? A ver, calculemos así a ojo de buen cubero. ¿Cuántas horas luz tendremos en primavera? ¿Cuántas horas luz? Unas 13 aproximadamente, más. Bueno, quedémonos con 13 lo que dice su compañero Luis. Entonces, ¿qué nos hace concluir? Que la mayoría de las plantas necesitan 13 horas luz para poder iniciar su florecimiento. La gravedad. Obviamente la gravedad también juega un papel importante porque es la que va a tratar de sostener a la planta hacia el sustrato. Y además necesitamos requerimientos internos como requerimientos químicos que vienen a ser las hormonas. Estas hormonas van a inducir ¿qué? En primer lugar, la producción celular, la reproducción celular. ¿Y cuáles son estas hormonas? Hay hormonas que son capaces de inducir el crecimiento y otras hormonas que son capaces de detener el crecimiento. Ya les decía que la reproducción celular también determina el crecimiento de las plantas. El ciclo celular y el tamaño de las células regulan la frecuencia de división celular. ¿Por qué? A ver, existen factores, tanto internos como externos, que inducen la reproducción celular. Pero también existen factores internos y externos que dicen, ya hasta acá nomás, ya no sigues dividiendo. Una de ellas es el tamaño de las células. Cuando existe un tamaño, ya las células han crecido, se han elongado de una manera óptima, ya existe un circuito interno que le dice, ya hasta acá nomás, ya no crezcan más, pues ya no te dividas, ¿no? Recuerden ustedes, este es un ciclo celular, que lo han visto sobre biología general, aquí en el colegio, en biología molecular, en todos los cursos que lo habrán visto, lo que se refiere al ciclo celular. Este es el ciclo celular, ¿no? ¿A qué se refiere el ciclo celular? A aquel conjunto de procesos que termina con la división de dos células. ¿Y cómo se divide? Tenemos una interfase y una fase M, en donde se realiza la división, la mitosis y la citoquinesis. Pero para que se realice la mitosis y la citoquinesis se deben cumplir ciertos aspectos que se dan en la interfase. La interfase se divide en tres etapas. Primera fase, la G1, segunda, la fase de síntesis y la segunda G2, en donde ¿qué pasa en cada una de estas etapas? En la primera fase, la célula se prepara ¿para qué? Se prepara para poder replicar todo su ADN. ¿Y cómo se prepara?
con la reproducción o producción de, por ejemplo, proteínas de tipo, ¿cuáles son las proteínas que participan en la duplicación del ADN? Proteínas, por ejemplo, esa que le parece yo, en donde se revela el ADN, ¿cómo se llama? ¿No? Hay una proteína polimerasa, no es polimerasa. Las histonas, chicos, las histonas. Las histonas, que es como si fuera el yo-yo o como un carrete en donde el ADN se va envolviendo. Estas histonas pueden tener varias moléculas en su interior. Entonces, miren, acá en la primera fase, la célula se prepara para la duplicación del ADN. ¿Y cómo se prepara? Por ejemplo, produciendo mayor cantidad de proteínas tipo histonas y todas las que tengan que ver en la replicación del ADN. Luego, en la siguiente fase, la fase S, ¿qué significa? Fase de síntesis de ¿qué? De ADN, donde todo el ADN se replica. Entonces, el ADN que está empaquetado en un cromosoma de un solo brazo, ahora ese cromosoma va a tener dos brazos porque ya se replicó, ¿no? Y va a aparecer una X o una H, como gusta, en el cromosoma. Luego que la célula se ha replicado su ADN, viene la siguiente fase, que es la fase G2, en donde toda la célula empieza a formar no solamente proteínas, sino también lípidos, ¿qué más? Proteínas, lípidos, empieza a aumentar a duplicar todo su cargamento que se utiliza en la formación del citoesqueleto. Entonces, en esta fase, la célula se prepara ¿para qué? Se prepara para la división celular. ¿Y cómo se prepara para la división celular? Todo lo que tenga dentro, todos los organelos empiezan a duplicarse, empiezan a reproducirse, empiezan a ampliarse, para que la célula después pueda dividirse en dos partes iguales y cada una de ellas tenga la suficiente cantidad de organelos y todos los biomoléculas para que puedan establecer o cumplir sus funciones necesarias. Luego viene la fase de mitosis, ¿no? En donde, recuerden, mitosis, que anafase, metafase, ¿cómo se dice? Profase, metafase, anafase, telofase, y que termina en la división en dos células. Luego viene la citoquinesis, que es el evento en donde se parten las dos células indefectiblemente. Ahora, aquí, en esta parte, chicos, esta parte es en donde la planta, no solamente las plantas, los animales, regulan su reproducción celular. Aquí se regula la reproducción celular. ¿En dónde se regula la reproducción celular? Existen dos fases en plantas identificadas. Uno, entre la primera fase y la fase S, inicia una nueva replicación del ADN y o en un enzima. ¿Qué sucede en esta primera parte? En estas dos partes se puede regular la división celular. La segunda parte es entre la fase G2 y la fase M. ¿Cómo es que se regula? A ver, si ya la planta se ha dividido óptimamente, ya no necesita más dividirse, ¿qué puede decir? A ver, en la primera parte de regulación se corta esa comunicación, y ¿qué hace? Que la célula que se estaba preparando para la división deje de prepararse y por último ya no se replica el ADN. En la otra parte del ciclo celular que también se regula es en la segunda fase, y que menciona que aquí esa parte se determina si las células entran o no en mitosis. Cuando cortan o activan este proceso, se puede pasar que la célula pueda detener ya su división o que pueda iniciar la división celular. Estos procesos, esta regulación en animales, cuando se altera esta regulación, no se puede regular, es cuando empiezan a formarse, las células empiezan a dividirse, y como no se puede parar, no se puede regular, ¿qué forma? Forma, por ejemplo, en las gamitas, que es muy frecuente, la formación de fibromas, la formación de quistes en las gamitas. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues su fisiología es así. Tienen que estar dividiendo células constantemente, por ejemplo las uterinas, para que puedan en algún momento procrear. Y si no procrean, esa capa de células se expulsa, pero el útero tiene que volver a cubrirse de células, y entonces
se reinicia una nueva división celular. Entonces, el pobre útero está que bota sus capas cada mes, bueno, recapitula y forma una nueva capa protectora del útero, y todo ello en algún momento hay una alteración que resulta en la formación de quistes, fibromas y todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque este ciclo celular se altera, no se regula. Por eso. En las plantas también, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En las plantas, ¿qué sucede? Seguramente, no sé si ustedes habrán visto, en algunas plantas se forma una serie de callos a veces en el tallo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? También se ha alterado esta regulación, no se puede regular. Y como no se puede regular en esa zona, empiezan las células a multiplicarse sin parar y forman esos callos o tumores también que se les llama. Ese proceso es lo mismo, esta regulación, el proceso bioquímico y molecular es el mismo en plantas que en animales, ¿no? En plantas y en animales. Entonces, miren, ¿qué sucede acá? Este cuadro también viene en el examen y tienen que explicarlo. Esta es fisiología. ¿Se entiende? No. Está bien feo el cuadro, pero yo le pregunto al autor qué quiere que haga. Entonces, miren, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir acá? Les decía que el ciclo celular se regula en 2 puntos. Acá está más bonito, en 2 puntos. Uno, entre la fase G1 y la fase S. En el otro lugar donde se regula es en la fase G2 y la fase M. En la primera parte, ¿qué determina? Determina si la célula pasa de la fase G1 y empieza a replicar su ADN. En esa parte se regula. Si el momento requiere división celular, le dice, ¿sabes qué? Si pasa de G1 empieza a replicar tu ADN. Si ya no es necesario, ¿sabes qué? Ya no replicas ADN y punto, se para la división celular. En el otro punto, ¿qué dice? Ya en la fase G2, bueno, ya duplicaste el número de ribosomas, el número de cantidad de mitocondrias, la cantidad de, qué sé yo, de citoesqueleto, de tubulina, de microtúbulos, de duplicaste. ¿Sabes qué? Piña, ya no quiero que te dividan. Por lo tanto, el ciclo celular se pone una pausa, un O, en la segunda fase G2, y ya no pasa a mitosis. O también dice, ¿sabes qué? Necesito que sí te siga reproduciendo, por lo tanto pasa del G2 a mitosis. Entonces aquí en este cuadrito, sobre este cuadrito, por lo menos hoy día quiero que me entiendan, volvemos a lo mismo. ¿En qué etapas existe la regulación celular? Entre la fase G1 y la fase G1, aquí está la fase G1 y la fase S. ¿Y cuál es la otra etapa? Entre la fase G2 y la fase M. ¿Qué sucede? ¿Cómo regula? ¿Cómo regula? Para poder regular la división celular es necesaria la presencia de proteínas denominadas las famosas ciclinas, que son proteínas sintetizadas durante el ciclo celular, ¿no? Y son el producto y además se necesita producto de una serie de genes que se llaman CDC, que vienen de las iniciales de Cell Division Cycle. No sé si está bien. Bueno, ciclo de división celular, ¿ya? Entonces, el producto de estos genes que se llaman ciclo de división celular, más las ciclinas, son las que intervienen en la regulación del ciclo celular. Entonces, acá que menciona, dice, la mayoría de los productos de los genes CDC son las denominadas quinasas. Estas quinasas solamente se activan cuando se unen con las ciclinas. Por eso se les denomina quinasas dependientes de ciclinas. Repito, las quinasas son el producto de los genes que tienen como nombre genes del ciclo de división celular. Y tenemos las ciclinas, que son proteínas que se forman durante el ciclo celular. Entonces tenemos ciclinas y también tenemos quinasas dependientes de ciclinas. Estas quinasas dependientes de ciclinas, en este caso la ciclina A, ¿qué van a hacer? A ver, aquí dice, miren, durante la transición G1 a la fase S aparecen las ciclinas del tipo D que interactúan con las quinasas dependientes de ciclinas A
para activar la transcripción de los genes específicos de la fase S. Entonces, cuando se unen las ciclinas de tipo D con las quinasas dependientes de ciclina A, ¿qué va a suceder? Estas van a activar ¿qué? Activan la transcripción de los genes específicos de la fase S. Entonces, como se activan los genes, ¿qué va a suceder? Se inicia la fase S de replicación del ADN. Entonces, ¿qué sucede después? La ciclina de tipo D se degrada y aparece la ciclina de tipo A. Acá, ¿qué tenemos? Ciclina de tipo D con la quinasa dependiente de ciclina A se unen y activan los genes específicos para que la célula pase a la fase S. ¿Y qué pasa con la ciclina D? La ciclina D se degrada y aparece luego la ciclina D se degrada y por aquí aparece la ciclina de tipo A. Entonces, ¿esto qué sucede? ¿Qué hace? Que la célula pase del ciclo G1 a la fase S. Luego, ¿qué sucede? Luego dice, completada la fase M, la fase de mitosis, las ciclinas de tipo A y B son degradadas. La síntesis y la actividad de las ciclinas y las quinasas de ciclinas están reguladas también por hormonas de tipo hormonas y además de sacarosa. En el otro punto de regulación es la transición entre la fase G2 y la fase M. Aquí, ¿qué sucede? Aparecen las ciclinas de tipo B y las quinasas dependientes de ciclinas tipo B y tipo A se asocian con las ciclinas A y B para llevar a la célula a mitosis. ¿Qué tenemos aquí? En la fase G2, ¿qué aparece? La ciclina tipo B. ¿Qué más? La quinasa dependiente de ciclinas tipo B. ¿Qué más aparece? Aparecen las ciclinas de tipo A con la quinasa dependiente de ciclina A y las que se unen con las ciclinas las A, de tipo A. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué genera? Que la célula pasa de la fase G2 pasa a la fase M de mitosis. ¿Qué más puede suceder acá? Existen sustancias como las biomoléculas que tienen un efecto promotor y un efecto inhibidor. ¿Cuáles son estas sustancias o biomoléculas que promueven la división celular? Son las hormonas de tipo auxinas, tipo citoquininas y las giberelinas. Además de ello, también tenemos sustancias como el brasinoesteroides, que también son un tipo de proteínas, y miren quién más, la sacarosa. ¿Qué van a hacer estas auxinas? Las auxinas inducen la formación de ciclinas D. Tanto las auxinas como las citoquininas y las giberelinas inducen la formación de ciclinas, la activación de ciclinas D, que se va a unir con la quinasa dependiente de ciclina A y van a inducir la transcripción de genes específicos para que pase a la fase S. ¿En dónde más actúan estas hormonas? Aquí, en esta fase, de G2 a la fase M. Pero ¿cuáles son las hormonas que pueden trabajar en la fase, en este punto de regulación? Solamente las auxinas, citoquininas y giberelinas. ¿Qué van a hacer? Ellas van a inducir que se unan las quinasas dependientes de ciclina A y B con las ciclinas de tipo A y B. Esta unión activa también una serie de procesos metabólicos que van a terminar con el paso de la G2 a la fase M. Por lo tanto, las células se van a dividir. Entonces, el ciclo celular se regula en esos dos puntos. ¿Por quiénes? Por las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Estas van a inducir la división celular. Cuando estas quinasas y estas ciclinas se alteran, pueden las plantas y los animales, porque animales también son la misma proteína, pueden generar la formación de tumores. Pero hablamos, estos son los promotores. ¿Y quiénes son los inhibidores? En este caso, la ciencia ha identificado solamente un inhibidor del ciclo celular, que es el ácido abscísico.
el ácido abscísico inhibe la unión entre la ciclina D con la quinasa dependiente de ciclina A. Al inhibirla, ¿qué va a suceder? La célula no puede pasar de G1 a fase S. Ese es el efecto que genera el ácido abscísico. Y esto tiene sentido. Cuando ustedes en la práctica apliquen auxinas a sus raíces, ¿qué van a hacer? Según este cuadro, ¿qué van a inducir? Cuando apliquen auxinas a sus plantitas y a la práctica la siguiente semana, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen las auxinas? Las auxinas, ¿qué van a hacer? Activan las ciclinas de tipo D que se unen con la quinasa dependiente de ciclina A. ¿Y qué sucede? La célula pasa de G1 a la fase S. ¿Cómo? Porque activaron la transcripción de los genes específicos de la fase S para su replicación. Y como ya se está replicando, ¿qué van a hacer las auxinas? También trabajan en otro punto, en la fase G2 a la fase M. ¿Qué va a hacer acá? Las auxinas activan o inducen la formación o la unión de la quinasa dependiente de ciclina tipo A y tipo B con las ciclinas de A y B. Al unirse estas dos sustancias, inducen el paso de G2 a la fase M. Entonces, finalmente las auxinas, mediante este método, permiten la reproducción celular. Y que al final de ello, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder con sus raíces a donde van a aplicar auxinas? Van a crecer, porque las células se están dividiendo. Luego que se dividen, ¿qué va a suceder con las células que se están dividiendo en las raíces? Como les expliqué en la primera unidad. Se forman nuevas células, estas células se elongan, se maduran, se diferencian, se especializan y al final, ¿qué sucede? Crecimiento y desarrollo de la raíz. Entonces ustedes, al cabo de unos días de haber aplicado auxinas a sus raíces, van a observar un crecimiento de las raíces. Porque las auxinas activaron la reproducción celular en esos dos puntos. Punto de la fase G1 a la fase S y el punto de la G2 a la fase M. Es lo que ustedes van a ver. No solamente las auxinas, sino también las citoquininas y las giberelinas, que lo haríamos la próxima semana.